En todos los elementos que tienen display flex, también podemos definir cómo se van a ordenar los elementos horizontalmente, ¿sí? Todas las cajas que tengan la dirección de el flex row. Para eso tenemos la propiedad justify content, que para poder mostrarla me va a exigir primero que elimine este flex que le habíamos asignado, que le ofrecía a algunos elementos el espacio restante que nos había asignado entre elementos. Entonces, tengo todos los elementos que miden el tamaño que le corresponde y me queda todo este espacio y todo este espacio sin asignar. El justify content lo que va a hacer es definir cómo vamos a organizar esto horizontalmente de la misma manera que trabaja el text align del texto. Los valores posibles que tenemos son el valor por defecto, flex start, donde todos los elementos se van a alinear contra la izquierda del contenedor, tal como pasa con todos los elementos de HTML, en base a su flujo normal. ¿Sí? Le voy a dar un justify content que diga flex start y como podemos ver no va a haber diferencias, todos los elementos arrancan contra la izquierda. Tenemos en el polo opuesto lógicamente el flex end, que lo que va a hacer es alinear todos los objetos hacia el borde derecho y de ahí se van a empezar a acomodar hacia la izquierda. No es como el flex direction, el flex direction que permitía cambiar el orden del row. No es que este elemento va a ser el primero, sino que respetando el mismo orden de cajas, el ítem 3 y el ítem 5 van a chocar contra el borde de la lista. Entonces si le doy un flex end, podemos ver que efectivamente el 3 y el 5 golpean contra el borde y el espacio no asignado queda contra el otro costado. Podemos alinear todo al centro con el justify content center, que va a calcular el centro exacto del contenedor, y de ahí hacia los costados van a ir creciendo las cajas. Y tenemos dos valores posibles que permiten reasignar una vez más todo el espacio remanente. El flex con un valor numérico lo que hace es agrandar el elemento. Esto lo que va a generar es aire entre los elementos de manera equitativa. Tenemos el space between, donde los elementos de las puntas, el primero y el último de cada fila van a llegar contra el borde, y el espacio remanente se va a asignar entre los elementos que estén en el medio. Le voy a dar entonces un espacio entre los distintos elementos con el space between. Cuando voy a la web y actualizo, podemos ver que el primero y el tercero, los dos de la punta de la fila, llegan hasta el borde, el cuarto y el quinto, los dos primeros de la fila, llegan hasta el borde, y el espacio remanente se distribuye entre cada uno de los elementos. En este caso tenemos un lugar acá y otro acá porque nos queda un elemento, y en este caso quedó todo el espacio vacío en el centro porque no hay ningún otro ítem en el medio de ellos. Así como tenemos el space between, también tenemos el space around, que técnicamente hace lo mismo, distribuye equitativamente el espacio, pero también calcula como espacio lo que está antes de la caja y el borde del contenedor. O sea que si le doy un space around, lo que va a suceder es que voy a tener en las puntas también un proporcional de espacio. Tenemos esta medida, aquí tenemos la misma medida dos veces, una que corresponde al ítem 1 y otra que corresponde al ítem 2. Lo mismo sucede entre el 2 y el 3, y el proporcional de la derecha antes de llegar al borde. Lo mismo sucede entre el 4 y el quinto. Tenemos un proporcional aquí, dos proporcionales, el del 4 y el del 5 aquí, y el último de este lado. De esta manera entonces podemos definir cómo se van a alinear las cajas cuando no tenemos un flex que estire alguno de los elementos. Y si bien el justify content trabaja horizontalmente, tenemos otro que trabaja verticalmente por cada fila. Ahí entra en juego, vamos a hacer lo siguiente, voy a agrandar un poco la lista así nos queda bien claro. De 700 la voy a pasar a 1200 píxeles de ancho, de forma tal de que los 5 elementos entren. ¿Sí? Tenemos los 5 elementos y en el espacio que sobra se fue distribuyendo entre objeto y objeto, también a los costados por el space around. Tenemos entonces el align items, que es similar pero con respecto a lo que pasa verticalmente. Primero, tenemos el valor por defecto que es stretch, donde todas las cajas de la fila buscan el elemento más alto y se estiran, lo que pasa aquí. Tenemos el cuarto elemento que es el más alto y todos los demás asumen que tienen que llegar al tamaño del cuarto. Después tenemos la posibilidad de usar el flex start y flex end, donde los elementos se van a alinear al top o al bottom, dependiendo si es start o end. Lo vamos a hacer, pero
tiene la particularidad de que si usamos Flex Start o Flex End, ya los elementos no buscan el más alto, se van a alinear al tope o al bottom del contenedor de forma tal que pierden la referencia de cuál es el objeto más alto. Únicamente el valor por defecto, el stretch, los estira. Y así como tenemos el Flex Start y Flex End, tenemos también el Center, donde todas las cajas se van a alinear al centro perfecto de la fila. Entonces, si vengo aquí y le digo que se centre, y esto es una ventaja porque históricamente el centrado en vertical en CSS fue una gran deuda pendiente. La única forma de lograrlo era con elementos de tipo inline o inline block y darle el vertical align al centro, pero en elementos que no sean de línea, sino que fuesen de bloque, no podíamos lograr este efecto hasta que el DisplayFlex lo agregó. Y nos está quedando, bueno, lógicamente, del segundo valor, salvo el stretch, el start, el end y el center, hacen que cada elemento tenga su alto normal y dejan de buscar el más alto para ser equitativos. Ahora, volvamos a los 700 píxeles de ancho. Venimos aquí y actualizamos. Podemos ver que ahora por fila nos quedó centrado, que es lo que le habíamos dicho. Le dijimos que centre los elementos por fila. Voy a agregarle un poco más de alto a la lista, al contenedor, pero para eso le voy a sacar contenido al cuarto para que no sea tan grande. El cuarto elemento va a tener menos contenido. Y lo que voy a hacer es darle a la lista más tamaño que la sumatoria de los ítems. Entonces, vamos a sacar una fila más. Ahora sí. Le voy a decir al UL que tenga un alto fijo, porque así fue nuestro diseño original, supongamos. Tengo un ancho de 700 y un alto de 500 píxeles. Guardo, actualizo en la web y nos queda un poco más de espacio. Le voy a dar todavía un poquito más a propósito para que se note lo que vamos a hacer. El Align Items trabaja fila por fila. Nos queda otra propiedad que es la propiedad Align Content, que lo que hace es trabajar con el alto del contenedor cuando tenemos un contenedor que sea más grande que los hijos, ¿sí? Tenemos, una vez más, Flex Start, donde todo arranca. Igual esto es incorrecto, no es el valor por defecto el Flex Start. Esto cambió los motores de render, ahora está todo al centro, ¿sí? Pero hagamos lo siguiente, le voy a decir a la lista que el Align Content sea Flex Start, y lo que vamos a ver cuando actualice es que todas las cajas van hacia arriba y todo el espacio que sobra entre la sumatoria de estos altos y el alto de la lista quedó abajo. Lógicamente, así como hay un Flex Start, también hay un Flex End y también hay un Center, donde las cajas van a empezar arriba, van a empezar abajo, van a empezar al centro. Center es en realidad hoy en día el valor por defecto. Antes lo era el Flex Start, pero esto cambió con los motores de render. Entonces, Flex Start, Flex End, si queremos que todas las cajas estén al bottom, respetando la primera línea contra la segunda, no invierte el orden y nos queda todo el espacio remanente arriba. Tenemos lógicamente el Center, donde todas las cajas van al centro, y nos está quedando, tal como sucede con el Justify Content, el Space Between, con el espacio entre cada caja, pero la primera fila contra el top y la segunda fila contra el bottom. Lo vamos a hacer Space Between, donde las dos filas van con respecto al elemento más alto contra el top y bottom, y el espacio queda distribuido en el centro. Y tal como sucede con el Justify Content, tenemos también el Space Around, que va a agregar espacio arriba y abajo, cosa que el otro no tiene. Entonces le voy a dar el Space Around. Venimos aquí y actualizamos. Entonces tengo un proporcional aquí arriba, otro proporcional aquí abajo, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Ahora, esto nos permite entonces, en los casos en que la sumatoria de los ítems no llegue al tamaño de la caja, a manipular ese espacio remanente, tal como pasa con el eje horizontal si es que no tenemos una caja que ocupe todo por medio del flex.